Hola amigos, aquí está la nueva impresora de LEGO, la Saturn 4 Ultra con inteligencia artificial. Todo esto gracias a Hayasa Technology. Y vamos a hacer nuestro buen y confiable unboxing para mostrarles cómo funciona y cómo ensamblar esta impresora de resina con inteligencia artificial. Bueno amigos, esta es la impresora Saturn 4 de LEGO. Sacamos todos sus empaques. Y en esta primera caja vamos a encontrar unos tornillos. También será lo que es el adaptador de 220 voltios con su transformador, un scraper o raspador, una memoria flash, una antena y unos barbijos para colocarse. Esta también es la placa de construcción. Colocaremos la antena enroscándolo de esta forma para mandar los datos de forma inalámbrica. Este es el transformador que lo vamos a conectar al lado derecho de la impresora. Y en el mismo lado también tiene un pequeño interruptor para encender y apagar la impresora. Esta es la placa de construcción y antes de utilizarla saquen este pequeño adhesivo que tiene. Y como verán tiene un grabado a láser para que las resinas se adhieran mucho mejor al momento de imprimirlas. También les quiero desenroscar lo que es el tanque de resina. Se preguntan por qué estamos haciendo esto, porque debajo del tanque de resina tiene un pequeño adhesivo que tenemos que sacarlo antes de utilizarlo. Si no sacan este adhesivo, bueno, las impresiones no van a salir bien. Entonces simplemente lo jalamos. Y en la pantalla también tiene otro adhesivo. Este igual tienen que sacarlo. Bueno, ahora sí colocamos lo que es el tanque de resina. Con los pernos en los costados. Estos pernos lo van a enroscar hasta donde choque, no hagan mucha presión. Y esto amigos es la memoria flash de 8 GB, en el cual pueden colocar sus STLs para imprimir en la impresora de LEGO. Se conecta al lado derecho de esta forma. Y no olvidarnos de esta pequeña cámara que tiene inteligencia artificial. En caso que estén creando resinas de gran tamaño, figuras de acción u otros, esa cámara con inteligencia artificial detectará si está saliendo bien o mal. Esta amigos es la bandeja para que no se desdame la resina al momento de vertirlo o sacarlo. Listo amigos, ya está preparada nuestra impresora. Ok amigos, lo siguiente que haremos será utilizar esta resina, que es la resina estándar de LEGO, para hacer nuestras pruebas. Pero después, cuando ya sean mucho más capísimos, puedo utilizar esta otra resina, que es la resina de Siraya Tech, que es una resina casteable para aquellos que nos gusta hacer joyas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a abrir esta tapa abatible que protege de la luz ultravioleta. Está especialmente hecho para eso. Vamos a colocar la bandeja de protección. Esta bandeja que nos ayuda a que la resina no se desparrame por todo lado y es muy buena. Entonces lo colocamos de esta forma y abrimos nuestra resina. La resina estándar de LEGO, perfecto para aquellos que estamos iniciando y estamos imprimiendo resinas. ¿Qué hacemos? Bueno, lo vertimos de esta forma. Por lo menos un
un 50%, no dice máximo. Entonces ya una vez vertido la cecina, por lo menos unos 500 gramos de cecina, vamos a sacar esta bandeja de protección, de esta forma como lo puse. Y tapamos esta tapa abatible. Esta tapa abatible sirve para protegernos de los rayos UV, para que el sol no entre y no reaccione nuestra resina. Bueno amigos, lo siguiente que haremos será buscar la configuración para utilizar nuestra resina estándar de LGU. Para eso entramos al navegador. Okay, hacemos doble clic y vamos a buscar esta página que es la LGU Prime Setting. Entramos a esta opción, hacemos doble clic y aquí está la página oficial de LGU. Aquí dice hoja de configuraciones de resina para impresoras de LGU. Bajamos más abajo y vamos a entrar a la primera opción, sugerencias oficiales para resina LGU en impresoras de LGU. Aquí también hay otras opciones que están hechas por la comunidad con diferentes configuraciones, pero por ahora solamente vamos a entrar en la primera opción. Hacemos doble clic. Ahora, esta hoja que ven aquí es para buscar la marca y modelo de nuestra impresora y de resina. Esto amigos lo vamos a descargar. Y una vez descargado, obviamente yo ya lo tengo descargado, vamos a entrar al archivo, doble clic, y buscamos primero la marca y modelo de nuestra impresora. Bajamos, vamos a buscar la Saturn 4 Ultra. Bueno, aquí ya lo marqué de amarillo. Y también vamos a buscar el tipo de resina, que esta es una estándar resina, la 1, de color gris, la gray. Aquí también van a encontrar otros tipos de resina, pero en esta ocasión solamente vamos a buscar este modelo de resina. Aquí nos dice el color, como os mencioné, es de color gris. Aquí está el botón de velocidad, que aquí nos dice que puede ser de 25 a 35. También el tiempo de exposición, que va a ser entre 2, 5 o 3. Y también la altura de impresión, que va a ser de 0,05. Bueno, vamos a entrar a Chitubox. Hacemos doble clic aquí en Chitubox. Este es el programa que utilizamos ya para imprimir nuestras resinas. Lo primero que vamos a hacer aquí es configurar. Entramos a este botón que dice más. Y buscamos el modelo de nuestra impresora, que en este caso es una LGU. Es la Saturn 4 Ultra. Aquí también van a encontrar variedad de modelos de LGU. El modelo que ustedes tengan, pero en mi caso es la Saturn 4 Ultra. Hacemos clic, siguiente. Y en esta parte, por ahora, solamente entren las resinas. Vamos a configurar solamente la parte de resinas. Y aquí por default ya nos manda en 0.5, pero vamos a configurar manualmente. Entonces entramos a nuestras configuraciones que hicimos. Aquí nos dice, bueno, tiempo de exposición. Y todos estos datos que están aquí lo vamos a aplicar a Chitubox. En este caso está de 0.05. Hacemos ese, bueno, ponemos esa configuración, que aquí está en 0.05, que serían como 50 micras o 50 milésimas de milímetro. Ahora vamos a poner esto, que es el tiempo de exposición. Aquí está en 2.5. Aquí también entramos a configuraciones, está en 2.5. También podemos colocarlo en 3, que es lo que nos recomienda el LGU. Lo vamos a colocar en 3, que hemos tenido buenos resultados poniéndolo en 3. Entonces entramos. Aquí simplemente ponemos 3. Siguiente. Ahora aquí nos dice el tiempo de exposición. Aquí está en 35. Vamos a nuestras sugerencias de LGU. Aquí lo podemos poner en, también está entre 25 y 35. Entonces entramos. Bastante, bueno, hemos tenido mejores resultados con 30.
Esto puede variar dependiendo también del lugar donde se encuentre. Aquí en La Paz, como hace mucho frío y estamos a la altura, con estos tiempos de exposición hemos tenido mejores resultados. Si viven en Santa Cruz puede que sea un poco más o un poco menos. Eso ya dependiendo cómo les funcione con su impresora. Aquí ya ponemos el botón aplicar. Bueno, ya está configurado la resina. Y ahora les voy a mostrar cómo atraer nuestros modelos STLs. Vamos a la parte de arriba, abrir. Aquí buscamos el STL. Hacemos clic. Generalmente los archivos que utilizamos para imprimir, para editar en Chitubox están en STL o también en OBJ. Abrimos. Como ven, aquí ya va a caer nuestro modelo. Ahí está. Ahora lo siguiente que haremos será poner varios modelos para ya configurarlo y mandarlo a nuestra impresora. Aquí ya vamos escogiendo los modelos que queremos enviar y lo vamos a acomodar. Aquí, amigos, ya acomodamos nuestros modelos. Cerramos esta ventana. Aquí verificamos que todos nuestros modelos estén. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a configuración de sectores. Hacemos doble clic. Y verificamos los datos que colocamos anteriormente. Entramos a resina. Aquí vemos lo que es la altura, que está en 50 milésimas de milímetros. El total de capas va a ser de 5. El tiempo de exposición de 3. Y el tiempo de exposición de capas va a ser de 30. Podemos aplicar. Muy bien. Y ponemos corredera. Esto va a tardar aproximadamente entre 1 a 2 minutos. Bueno, ya está terminado de grabar. Ponemos sí. Y buscamos nuestro archivo. Aquí está el 66. Hacemos clic derecho. Enviar. Y vamos a enviar a nuestro flash, que está con impresora 3D. Muy bien. Bueno, esto ya es más rápido. Una vez ya guardado en nuestro flash, simplemente lo sacamos. Y esto, amigos, lo vamos a introducir a nuestra impresora. Aquí, amigos, está nuestro flash. Lo que haremos será encender nuestra impresora, que tiene un interruptor. Va a tardar unos segundos en activarse, generalmente unos 5 segundos. Va a aparecer la marca de LEGO. Esta impresora se autocalibra, no es necesario manipularlo externamente, sino se va a ir autocalibrando. Ahí está, como ven ustedes. Esta autocalibración va a durar unos minutos no máximos. Realmente es muy rápido lo que hace. Además que tiene Wi-Fi, lo pueden conectar a su computadora y mandar los archivos también inalámbricamente. Además, lo bueno de esta impresora es que si se apaga la luz, puede guardar todo el archivo y cuando se vuelva a encender la luz, va a seguir imprimiendo y va a imprimir desde donde se ha quedado. Ahí está. Bueno, vamos a colocar nuestro flash en la parte derecha. Muy bien. Ahora, para imprimirlo, simplemente vamos a ir aquí donde dice imprimir. Puedes hacer un zoom. Muy bien. Y aquí vamos a buscar lo que dice archivo USB. Muy bien. Aquí buscamos el archivo, que es, bueno, en automático es ahí 2666. Simplemente hacen un clic ahí y ponen lo que es imprimir. Pero también tienen más opciones. Aquí está herramientas, configuración. También se pueden ir lo que es al Wi-Fi. Idioma también pueden cambiar el idioma si es necesario. Los ajustes de aplicaciones y otras opciones que tiene. Pero todo esto lo vamos a explicar en otros videos así más detallado. Muy bien, entonces como les comenté anteriormente, simplemente van a ir a imprimir archivo USB, que es nuestro flash. Y vamos a esta opción que es 666, que se ha ido en automático. Muy bien, aquí simplemente colocamos imprimir.
Bueno amigos, esto va a tardar entre hora y 48 minutos en imprimir, así es que vamos a esperar ese tiempo para ya mostrarles cómo imprime esta impresora. Bueno amigos, ya imprimió nuestros modelos, la impresora de LEGO. Y antes de abrir nuestra impresora, colóquense unos guantes para evitar que la resina les llegue directamente a la piel. ¿Por qué? Porque si un poco de resina les llega a la piel y salen al sol, pues puede ocasionar una quemadura en la piel. Es por eso que siempre colóquense unos guantes para evitar que esta resina les llegue directamente a la piel. También pueden colocarse un barbijo porque a veces el olor que desprende es algo desagradable, un poco tóxico. Y también abran las puertas y ventanas para que ese olor se vaya. Bueno, vamos a abrir nuestra impresora. Tiene esta tapa abatible. Abrimos esta arriba y colocamos nuestra bandeja de protección. Simplemente lo colocamos de esta forma. Ahora vamos a sacar la placa de construcción. Aquí tiene una pequeña palanca que lo pueden hacer hacia arriba para liberar la placa y así con calma vemos nuestros modelos. Ahí está como se imprimió. Bueno, vamos a utilizar esta espátula. Vamos a empezar desde abajo siempre. Eso. Como ven, sale fácilmente. Tenemos que hacer un poco de presión. Creo que lo doblen. Eso. A veces se haga un poco duro o a veces también no tanto. Ahí está. Eso. Esta placa con cuidado y para que no se desparrame. Volvemos a colocar. Muy bien. Ahora sacamos la bandeja de protección y lo tapamos. Hasta aquí, bueno, apagamos ya la impresora porque ya imprimió todo. Muy bien, y lo que haremos será hacer un curado a estas resinas. Para eso ya vamos a utilizar las otras herramientas que tenemos. Bueno amigos, ahora vamos a utilizar lo que es la máquina para lavado. Esta máquina funciona con alcohol isopropílico. Este modelo es en Mercury XS. Bueno, obviamente todo esto lo pueden conseguir en Hayase Insumos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a abrir. Listo. Y colocamos nuestras piezas de resina. Aquí están los anillos. Obviamente lo vamos a agarrar con los guantes. Vamos a introducir con calma. Lo vamos a sujetar con calma para no deformarlo y no aplastarlo. Muy bien, lo introducimos dentro. Lo colocamos la tapa. Ok, prendemos. Para prender, como les mostré, solamente hay que apretar este botón del centro y en automático se prende. Ahora vamos a colocarlo. Como son piezas pequeñas, solamente a 5 minutos. Entonces colocamos, movemos la perilla. Es muy bien, 5 y apretamos al centro. Bueno amigos, ya está terminando de lavarse nuestras piezas. Ahí están. Listo. Ahora abrimos la tapa. Y vamos a secar esto con una secadora. Aquí ya hice una pequeña camita para poner nuestras piezas. Los vamos a sujetar con calma porque aún están sensibles. Aún le falta hacer el curado. Y ahora vamos a utilizar una secadora para secar nuestros anillos de resina. Vamos a secar uno por uno porque son muy livianitos. Si le aplicaría directamente todo va a salir volando, así es que yo les sugiero siempre agarrarlo uno por uno de esta forma. Se va a secar rápido. Bueno amigos, ahora vamos a utilizar la máquina de curado. Vamos a colocar nuestras piezas en la bandeja para hacer curado. También mencionarles que todas estas máquinas, desde la impresora y las máquinas de curado y limpieza, incluyendo las resinas, todo esto lo pueden conseguir en Hayase Insumos. Bueno, colocamos más las piezas. Muy bien, y colocamos la tapa.
Ahora presionamos al centro para que se encienda. Esto lo vamos a dejar 2 minutos para que haga el curado, ya que son piezas pequeñas. Entonces colocamos a 2 minutos y hacemos clic. Algo interesante de esta tapa es que si se abre la tapa, se va a apagar en forma automática. Vean cómo se apaga. Pero cuando lo volvamos a colocar la tapa, va a encender. Esto es para evitar que estos rayos que emite para ser curado les lleguen a los ojos. Es muy bueno porque tiene un sensor aquí en la parte de atrás. En caso que la tapa se abra, tal vez por algún error o porque lo han chocado. Vean qué pasa si se abre en automático. Pues el sensor hace que se apague todo. Como les mencioné, esto va a tardar unos 2 minutos en hacer el curado final. Así amigos, esto es todo lo que imprimimos con la impresora Saturn 4 Ultra. Como ven, no solamente pueden hacer anillos, que es lo que mayormente yo hago, pero también pueden hacer lo que son los dientes para aquellos que estudian la mecánica dental. Como ven, pueden imprimir todo lo que es los dientes. Aquí están las coronitas. Los dientes de aquí ya se salen, para dar ejemplos. Este molar igual, con su corona. También para aquellos que les encanta el modelismo, sobre todo las figuras de acción. Y bueno, imprimimos este Wolverine, que está con, bueno, su rostro. Y aquí ya está con su máscara. Esto lo vamos a armar, como ven al lado mío. También pueden hacer brazaletes. Esto lo hicimos y lo imprimimos en 2 partes para juntarlo de esta forma. Y para aquellos que les gusta el modelismo estático, como los cañones y otros, bueno, pueden imprimir también este tipo de objetos a escalas más grandes, no solamente tan pequeñas, sino también lo pueden hacer mucho más grande. Todo dependiendo de qué tamaño uno quiera hacer esto. Así amigos, esto es lo que pueden hacer y mucho más con una impresora de resina. Ok amigos, no olviden que todos estos productos, desde la impresora, la máquina de curado y la máquina de lavado, lo pueden conseguir en Hayase Insumos. También pueden conseguir lo que son las resina. Esta es la resina que estamos utilizando en todos los ejemplos que les di, que es la resina estándar. Y para aquellos que nos encanta hacer joyería, pueden utilizar esta otra resina que es la Siraya Blue, que es una resina especialmente para hacer lo que es el casting de joyería. Así amigos, si tienen alguna sugerencia para crear nuevo contenido, pueden comentarlo aquí abajo. Y si quieren comunicarse con Hayase Insumos para que les muestren y también sepan los costos de esas herramientas, aquí abajo en la descripción del video y en la parte de arriba les dejaremos unos números de contacto para que puedan comunicarse con Hayase Insumos. Muchas gracias a todos y nos veremos en un próximo video.